Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores. Voy a empezar presentando a mis cómplices de este nuevo proyecto que tiene NK en casa, ya que la oportunidad se presenta ahorita por esta pandemia. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Estar vigentes con ustedes, porque en este momento todos estamos en casita y hay algo que me mueve desde siempre, desde que creé NK Producciones SAS. Mi nombre es Nancy Cortés, soy la creadora y fundadora, la CEO de NK Producciones SAS, empresa de doblaje colombiana. ¿Cuál es mi interés? Que ustedes conozcan las personas que hay detrás de esas voces que nos ayudan a divertirnos, a conocer a través de nuestro trabajo que es el doblaje. Allí van a conocer a personas muy interesantes, porque la verdad es que si somos actores de doblaje, no solamente somos actores de doblaje. Dentro de este gremio, muchos de nosotros tenemos otras profesiones. Unos pueden ser comunicadores sociales, como lo es Laura Alejandra Bernal, que es nuestra community manager. Ella es comunicadora social, es periodista, es cantante, es una niña muy pila. Está Gustavo, que es un aprendiz, como él lo dice, del doblaje, es locutor. Ya ha hecho sus primeros audiolibros y le ha ido muy bien. Y por último, pues para cerrar con broche de oro, está nuestra invitada, Claudia Cote, que es una actriz de doblaje de hace muchos años. Claudita, bienvenida. Y cuéntanos desde qué año estás tú en este medio del doblaje. Virgen Santísima, épocas de bárbaras naciones. Eso es como desde el 98, creo, más o menos. Más o menos, sí. 98, como a mediodía. Sí, más o menos. Más o Sí, menos por esa época. yo recuerdo que Claudita llegó y era una chica muy jovencita, con su cabello muy largo. Llegó con un vestido negro largo, me acuerdo, y nos vimos por primera vez en Centauro, ¿cierto? Sí, Que es en una de las Centauro. empresas de doblaje de acá, de Colombia. Pues nada, Claudita, mira, para nosotros es un placer inmenso porque tú has trabajado también con NK, mucho has trabajado con NK, nos has regalado tu voz y tu talento, que eso es una cosa maravillosa. Y queremos pues saber algo más de tu vida como actriz de doblaje. Por ejemplo, cuéntanos más o menos cuántos personajes has hecho tú en... Yo creo que uno se sorprende, ¿no, Clau? Uy, sí, no. Es que ya uno llega a un punto en que ya se pierde la cuenta. Hubo una época en que yo llevaba muy juiciosa como el registro de qué hacía, del personaje, inclusive investigaba de dónde era la serie, quién era la actriz a la que yo le ponía la voz, pero llegó un punto en que ya no volví a Sí. hacerlo porque ya uno pierde la cuenta, pierde el hilo y ya dejé de hacerlo, entonces, la verdad, no Bueno, tengo, ya en este momento no tengo ni idea cuántos he hecho. sí, eso es cierto. Yo por lo menos, a mí me pasó hace poco también, me preguntaron cuántos personajes has hecho. Y yo, Laurita, fue la que me dijo, uy, tú has hecho más de 180, mejor Más dicho, de 100 una cosa personajes. loca. Yo no me acuerdo tampoco. Sí, no, ya uno pierde la cuenta. Sí. Y Claudita, una cosa, bueno, entre esos personajes que tú has hecho, ¿cuál de esos personajes es el que tiene mayor recordación para ti? Pues no tanto el personaje como las actrices. A mí, por ejemplo, me causó, yo cuando me pusieron a doblar una película hace muchos años, la protagonista era Kate Winslet, la de Titanic, y me la Uy, pusieron a mí, yo ¡ah! Casi me desmayo, porque yo decía, changos, yo sí tendré la voz y le llenaré los zapatos a esta señora Virgen Santísima. Pues uno trata de hacer el trabajo lo más digno y lo más bonito posible, y con este tipo de actrices que son tan buenas,
que para qué uno Sí. se pone a inventar, uno lo que hace es pegársele. Ellas se están interpretando de una manera, pues uno trata de pegarse, o sea, en el sentido de que uno lo que hace es trasladar al español la actuación de ella en la medida de lo que uno puede, lo mejor que uno pueda, pegándosele. No hay que inventar nada. Ella ya hizo su trabajo y es magnífica. No invente nada usted, locutora, no, péguesele. Y eso es lo que yo Ok. traté de hacer con ella, sobre todo. Hay muchos personajes también que tengo dibujitos animados que tienen mucha recordación. De pronto no tanto porque yo los recuerde mucho, sino porque a los fans les queda mucho en la memoria y lo recuerdan mucho. Por ejemplo, Betty Atómica. Ujú. A estas alturas de la vida, que esa serie se hizo hace como unos 10, 15 años más o menos, hay chicos que todavía se acuerdan y me Sí. identifican la voz por Betty. Yo no puede ser, yo ya la había guardado en la lista de los personajes que no me acordaba que había hecho. Yo, ve, si yo hice a Ujú. Betty Atómica, y la gente se acuerda mucho de eso. Entonces, por ese lado, es especial porque eso quiere decir que uno hizo bien el trabajo y que a la gente le quedó en la memoria y en la recordación. Y eso es muy chévere, es muy bonito. Eso es muy chévere, sí. Claudita, tú, por ejemplo, cuéntanos tú cómo llegaste al doblaje, o sea, ¿por qué llegaste al doblaje? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando Okay. teatro? ¿O qué estabas haciendo? Yo, era el verano del 92 cuando salí del colegio y yo siempre quise ser, pues la vida da muchas vueltas, yo siempre quise ser disc jockey, yo siempre quise ser locutora de radio. Sí. Y entonces pues salí del colegio y me metí a estudiar locución y producción de radio y televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y casi terminando la carrera yo todavía no tenía definido qué iba a hacer y empezaron a dictar una cátedra, una materia que se llamaba doblaje. No me acuerdo quién dictaba la clase, pero sí me acuerdo, creo que era un locutor de radio, pero no me acuerdo exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba él, Alfredo, no me acuerdo el apellido. El caso es que él llevó a una directora de doblaje. Para nosotros también el doblaje era una cosa que yo desconocía, yo no sabía que se hacía doblaje aquí en Colombia. De pronto identificaba las voces con actores que he visto en televisión, que había Sí. visto en televisión en esa época. Y decía, sí, ¿será que es ese tipo que también hace doblaje? Pero no, aquí no se hace doblaje. Yo ni siquiera sabía qué significaba el término doblaje, no, Claro, ni siquiera, es, ni siquiera. es que ahí Entonces, está, perdóname que te interrumpa, Claudia, ahí está el hecho de que aquí en Colombia nadie, o sea, la mayoría de la gente no sabe que aquí se hace doblaje y que muchas de las voces que escuchan en los comerciales, en las cuñas de radio, son personas que están haciendo doblaje. sí, la gente no tiene ni idea, mucha gente no tiene ni idea. Y entonces en esa época llegó este profesor y trajo a una directora que hacía doblaje en Centauro Comunicaciones, que se llama Luz Mila Ruiz. Ah, ok, Y sí. ella empezó a hacer, aparte de esa clase que se dictaba en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, llegó y nos promocionó un taller de doblaje. Entonces, a mí eso me pareció como bonito, además porque se hicieron clases en el colegio superior como inducciones de doblaje y a mí eso me pareció muy bonito. Y yo quiero hacer ese taller, sí, sí, sí. Y lo hice. Y a Sí. partir de hacer ese taller, empecé a hacer training en Centauro, que training era uno meterse al estudio, sentarse a mirar cómo era que el otro actor llegaba. Y a mí eso me pareció una vaina loca. Yo decía, ¡ay, esto es, no, qué chévere! Claro, uno llega todo deslumbrado y después como de unas 3 semanas haciendo training, bueno, métase al estudio y hágale a ver qué voz le sale. Cuando me lo ponen enfrente de un micrófono, le pasa a uno como, no sé si ustedes conocen si han visto a Lelutier, uno de los comediantes de Lelutier, tenía una voz muy delgadita, entonces decía que era pichi pichi, a uno le sale así la voz al micrófono, el pichi pichi, Es cierto. no le sale la voz de uno, porque la tiene toda escondida, porque uno no sabe del susto, del miedo, uno no sabe de la voz que tiene. Claro que sí. Eso se va adquiriendo. Yo le explico, Gustavo, que es mi alumno, yo les explico que uno se va descubriendo a medida que va trabajando, a medida Claro, que va estudiando. Eso es descubrirse.
Ujú. Bueno, Claudita, y tú has hecho televisión, has hecho teatro, cine, radio. ¿Actualmente estás haciendo algo? De todo he hecho un poco, lo único que no he hecho es cine, pero de todo hice un poquito. De radio hice en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, que tenía una emisora interna. Yo no sé si esa emisora todavía sigue, pero sí alcancé a hacer algo de esa emisora. Pero era básicamente presentando música y como leyendo noticas de actualidad, de cositas así. Ajá, Eh, de televisión, pues a raíz del hecho de que uno no solo, para hacer doblaje no solo se necesita tener una voz bonita y vocalizar y la dicción y todas esas cosas, sino también actuar, porque pues estamos hablando de voz actuada. sí. Entonces yo dije, bueno, necesito pulirme por ese lado de teatro. Entonces empecé a hacer talleres de teatro y una cosa llevó a la otra. Empecé a hacer cositas de teatro, más de teatro con compañeros que se armaban grupitos y hacíamos teatro como en colegios Ujú. y empecé a hacer algo también de televisión. Pero pasa una cosa y es que a veces uno necesita hacer las cosas para darse cuenta de que no le gustan. Sí, es Y a cierto. mí realmente la televisión no me llamó la atención. No, 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 no. A mí, No me sentía cómoda en a mí, por televisión. ejemplo, me pasó una cosa muy particular, Claudia, y es que yo sí, desde muy niña, yo mantenía escuchando mucha radionovela. Yo Ujú, vivía enamorada de Calimán, quien no ujú, conocía a Gaspar Ospina. Entonces yo vivía enamorada, yo me lo imaginaba y yo sí, y yo quería llegar algún día a ser actriz de televisión, pero famosa. O sea, yo decía, ujú. yo quiero ser una actriz famosa de televisión, que me reconozcan y todo. Pero lo que tú dices, la vida lo lleva a uno por tantos caminos y yo pienso que la vida lo lleva a uno por el camino que es, que le Exacto. corresponde a cada ser humano. Y de hecho fue que yo llegué al doblaje haciendo radio, Ujú, teatro, o sea, y fui por ese camino y aquí estoy. Ya creé mi empresa ujú. de doblaje. Eh, Claudita, Señora, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas le puedes o nos puedes decir que te parezcan del doblaje colombiano? De pronto si puedes hacer una comparación entre el doblaje mexicano, chileno, peruano, que ya tenemos doblaje peruano, ujú. eh, argentino, con respecto a nuestro doblaje colombiano. Pues yo siempre he creído que el doblaje colombiano es muy bueno. Eh, yo creería que podemos llegar a ser tan buenos como el doblaje mexicano. Eh, los otros doblajes, a mí el doblaje chileno me tiene impresionada porque se han disparado una barbaridad, Han evolucionado muchísimo. mucho. Los argentinos me parece que son buenos, pero llegaron a un punto en que son buenos y hasta ahí. No, no han subido, no han bajado de calidad, pero no han subido. Yo creería que podían llegar a ser mejores. Como que se quedaron, como que se estancaron. Se estancaron, sí. En cambio, los chilenos son Sí, impresionantes, son muy cosa loca. buenos. No he escuchado doblaje peruano. Sé que hay una empresa de doblaje peruano, pero no he escuchado el primer doblaje peruano. No sé qué tal son, así que de ellos no podría hablar. Del venezolano, pues uno oye muchas cosas en History Channel que también son buenos, pero uno los reconoce fácilmente. Sabe que son venezolanos porque Sí, se les sale a veces. Bueno, hay una cosa, Claudita, que no sé si tú lo sepas, yo creo que tú estabas en esa época, Uh-huh. que los locutores o actores de doblaje de Colombia prepararon gente en Argentina, en Venezuela, eso hace muchos años. Yo no ¿Ves? No sé me la si sabía. ese es un dato curioso que tenemos porque yo me acuerdo que Gustavo Nieto Roa, él dijo, nos toca ir a enseñarles a hablar a los argentinos, a los venezolanos, no sé si Chile estará ahí, para que aprendan a hablar neutro para el doblaje. Y eh, Uh-huh. de hecho, pues ellos tienen mucho trabajo ahora Sí. y yo creo que eso, sí, eso, eso quería de pronto yo también. Buenas tardes, Claudia. Buenas Eh, tardes, ¿cómo estás? eh, también preguntar sobre eso porque
a mí siempre me ha generado esa inquietud, ya que tú mencionas que a los venezolanos se les reconoce fácilmente y ya estamos hablando del tema del acento, ¿sí? Y pues Ujú. eso lleva al acento neutro, ¿sí? ¿Qué es el acento neutro, Claudia? ¿De dónde sale? Pues sabemos históricamente que es México quien impone, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, ese tema de la neutralidad del acento. eh, pero escuché yo en alguna parte que el acento neutro es dependiente de cada país. Cada país tiene su acento neutro. ¿Cómo llegar a eso? ¿De dónde sale? ¿Por qué tuvimos que atañir, añadirnos pues al acento neutro mexicano? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí con ese tema del acento? Esa es una pregunta que yo también siempre me he hecho. ¿Qué significa el acento neutro? Porque, pues es que yo creo que los colombianos tenemos una facilidad, más que los colombianos, los bogotanos. Y es que los bogotanos hablamos más redondeado. Ujú. Las palabras, no nos comemos las heces, como si pasa, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Venezuela, que ellos no, ellos tienden a comerse, no a comerse, sino a no pronunciar A la totalidad obviarlas. Ujú. de las letras en las palabras. Los mexicanos lo hacen, pues que los mexicanos tienen su acentico. Entonces, cuando yo empecé a trabajar haciendo doblaje, yo nunca me pregunté qué era acento neutro. Creo que ya es más una cuestión de escucha, Sí. de escuchar al otro cómo lo hace. Ujú. Entonces, que yo sepa, a mí nunca me dijeron, neutraliza tu acento, porque como que eso ya viene de fábrica. Yo creo que nosotros, como que para los colombianos nos resulta más fácil hacerlo. Lo que pasa, Para los chilenos, para los argentinos, para los venezolanos, es una materia más dentro de su carrera de doblaje, Es, ujú, neutralizar su acento y que no se les note sus cantaditos, su falta de la S, ese tipo de cosas que no se les note tanto. es que Para los colombianos es más fácil. precisamente, Claudia, esa pregunta también va porque, bueno, la persona que es, por ejemplo, el costeño, que es tan marcado, o un Ujú. pastuso, que es tan marcado, o el paisa, obviamente, que son muy arraigados en sus acentos. eh, ¿Cuál es el secreto ahí en ese tema del acento para ellos lograr neutralizar el acento? Porque eh, bueno, el mexicano se le nota mucho y el venezolano se le nota mucho, pero llegan a esa particularidad de poderlo neutralizar en cierto modo. ¿Qué consejo que se le puede dar de pronto a esas Pues personas que mira, están queriendo aprender yo con el pensaría, acento marcado? esa es una pregunta que sí se le debería hacer a una persona, por ejemplo, que haga doblaje y que venga de la costa, que los hay, muchos. sí, Eh, y yo creería y me atrevo a especular, y me perdonan si estoy diciendo mentiras, que es el mismo oficio y mucha gente que viene a hacer doblaje vienen de la radio. Entonces, al venir de la radio tienen una cancha. ujú, Saben que hacer radio, si la hacen aquí en el interior, implica que pues no se le puede dejar salir el costeño en tu entrevista porque en radio, no, porque ajá, no. sí, Tiene que ir puliendo el acento sí, y sobre todo que si uno lee noticias o hace un programa de variedades, lo que sea, tiene que entendérsele bien. Y sí, un costeño que hable en su vida cotidiana, pues entre ellos se entenderán, pero si tú vas a hablarle a un público que puede que no sea costeño, puede que sea de todo el país, tienes que sacar tu voz bien vocalizada y que se te entienda. Entonces yo creo que es más cuestión del oficio, de que si ellos han tenido una educación en términos de locución, eh, ya han aprendido las técnicas para irlo puliendo. Yo la puliendo. verdad no sabría cuáles son las técnicas, pues por lo que te digo, porque yo soy bogotana y pues como que eso viene de fábrica. Ahora, Sí, que si uno a veces se come las heces, pero eso ya es cuestión de pronto puede ser cansancio o porque uno está, hay días en que uno amanece con la lengua pegada. Y, Claudia, pero ponle cuidado. Yo pienso que nosotros los bogotanos tenemos muy buena dicción y uh -huh, vocalización, ¿cierto? sí. Y es considerado
que el bogotano tiene un acento neutro. Sí. Y hay una cosa muy particular, lo que decía Gustavo, que es el acento neutro dentro del doblaje. Muy sencillo. Yo lo que he aprendido es que, por ejemplo, los mexicanos y los colombianos tenemos muchos dichos y muchas palabras y cosas muy parecidas. Yo lo digo por mis abuelos. Mis abuelos decían cosas que decían, pues yo lo escuché en la novela mexicana. Sí, son cosas así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ellos nos tienen ventaja? Porque ellos están más pegaditos a Estados Unidos. Claro. Cuando llegó la bola esta de nieve del cine y la necesidad de Estados Unidos de dar a conocer sus obras, Expandirse. sus producciones, expandirse, entonces el país más cercano de habla latina, México. Y entonces México ya acostumbró a la gente a su forma de hablar. Claro, y para nosotros ya que México tiene toda una historia de más de 70 años haciendo doblaje, para los colombianos, ¿qué nos quedaba? ¿Qué nos queda? Seguirlos a ellos. Sí. Y es más una cuestión de cómo lo hacen ellos, pues hagámoslo igual, así de simple. Sí, es sencillo. Y lo que tú dices es cierto, el bogotano tiene un acento más neutro, entonces nos queda mucho más fácil, en el buen sentido, imitarlos. En otros países es una tarea que requiere mucho más esfuerzo, pero lo han logrado, lo están logrando. Claudita, una pregunta. Señora. Yo en algún momento supe que tú hiciste un diplomado o algo en escritura o en libretos o algo así. Sí. Yo llevo más de 10 años, así parezco un Renault 6, de taller en taller, haciendo talleres de escritura, de dramaturgia, de muchas cosas relacionadas con la escritura. Entonces yo en este momento sigo haciendo otro taller, estoy haciendo un taller con el CREA, con el distrito, de escritura creativa, pues porque a mí me gusta, tocando el tema de la antropología. Lo que pasa es que yo quería estudiar literatura y me presenté en la Nacional. Y literatura es una de esas carreras que solo se abren anual. Y yo me presenté justo en el momento en que no la abrieron. Entonces dije, no, pues ya que estoy en estas, pues escojamos cualquiera y después me paso. Si es que llego a pasar el examen de la Nacional, pues me paso. Entonces yo dije, venga, esto que antropología, hagámosle, antropología. Y pasé. Entonces, la intención mía era, bueno, hago el primer semestre y me paso a literatura. Y resulta que me quedó gustando la antropología porque tiene una cosa muy maravillosa, y es que además de que uno puede investigar, puede escribir más libremente. En cambio, la carrera de literatura en la Nacional es más análisis y crítica de obras y de estilos y de todas esas cosas. Y no hay tanta libertad para escribir. Entonces, pues por ahí es. Yo me acuerdo que tú hiciste la tesis referente al armero, a lo que pasó en Armero. Yo me acuerdo mucho. Sí. Hiciste investigación y todo. Yo, ¿por qué te hago estas preguntas, Claudia? No necesariamente queremos que conozcan a la doblajista o dobladora o actriz de doblaje, como nos llaman, sino que nuestros seguidores sepan que somos personas preparadas, que no solo nos dedicamos al doblaje, que somos personas preocupadas por estudiar, por aprender, por enriquecer nuestro espíritu, nuestro intelecto, que no somos ningunos caídos del zarzo, sino que somos personas que queremos, avanzar en la vida y todo. Entonces, a mí me enorgullece, y yo cuando creé NK Producciones SAS, yo quería que mis compañeros, y bueno, de ahí, o sea, si por el mismo camino me daba a conocer yo como actriz de doblaje, porque a mí también me pasó que empecé en teatro, en radio y todo yo he hecho cine, pero el doblaje para mí se convirtió en una pasión así, y mira que logré concretar este proyecto de NK Producciones. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que la gente conozca de verdad las caras del doblaje colombiano. Ya conocen las voces, y las voces del doblaje colombiano están recorriendo todo el mundo, ¿cierto? De habla hispana.
Sí. Entonces, eso es muy importante. Bueno, algo así como para salirnos un poquito de lo formal. Ajá. ¿Qué has hecho tú en esta etapa de, de encuartelamiento? Dijo un compañero. Encuartelamiento de primer grado. Sí, Pues yo he seguido trabajando. sí. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama BC Medios, que es Venezuela Colombia Medios, y se hace doblaje tanto en Venezuela como en Colombia. Y pues en cosas de la vida, justo en esta cuarentena llegó mucho trabajo. Entonces, yo desde hace muchos años tengo mi estudio en la casa y pues solo era básicamente para hacer cuñas comerciales, narraciones, ese tipo de trabajos, más no para hacer doblaje. Pero ante la coyuntura a más de uno nos tocó aprender y pues que nos toca hacer casi que el trabajo de 3 personas, que es el trabajo del técnico, porque uno tiene que poncharse en el computador, aprender a manejar un programa en el que se hace doblaje, bajar programas, subir sesiones, abrir sesiones, subir las sesiones, todo ese tipo de cosas. Quitar audios, quitar respiraciones, limpiar salivas, todo ese tipo de cosas que hace un técnico, nos ha tocado aprender a nosotros, autodirigirnos. Sí, sí. Entonces yo utilizo a mi otro yo, entonces yo empiezo a decir algo y Claudia, vocalización, ay, perdón, sí señora. Entonces creo que es como una manera de uno medio divertirse en medio haciendo el trabajo. Y pues mi trabajo de locutora, obviamente, entonces es Sí. 3 en 1, que al principio pues era muy duro, porque pues si uno hace el trabajo de 3 personas es 3 veces el trabajo, tres veces más en tiempo de lo que uno normalmente se demoraba. Pero ya uno va aprendiendo, le va cogiendo el tiro, ya se baja de tiempo, y pues ya uno va mejorando la calidad. Al principio uno mandaba unas vainas que uno decía, uy, pero ya la calidad va mejorando y, y ahí vamos. Eso es lo que ha tocado hacer ahorita en pandemia. Gracias a Dios ha habido trabajo. ¿Y qué más he estado haciendo? Pues escribiendo, tengo clases aquí también por Zoom, leyendo, eh, hacer oficio también toca. Entonces, Exacto, ha hecho eso de todo. digamos como la parte más humana de Claudia Cote en su casa. ¿Cuál es el oficio que más te gusta y cuál es el que menos te gusta hacer, por ejemplo? Lavar loza con estos fríos, ¿quién lava la loza? Pero pues toca, ¿Qué te toca. gusta hacer? ¿Te gusta cocinar de pronto? Sí, a mí yo siempre he hecho cocina experimental. Hasta ahora nadie se me ha intoxicado, pero pues ahí voy, hago mi cocina experimental. A mí sobre todo me gustan los postres, yo hago postres cuando se puede. Y en este momento yo soy la que sale a hacer el mercado, la que se pone su uniforme semiespacial. Sí. Yo me pongo mi overol, me pongo mi tapabocas, una careta que tengo de acrílico, guantes y me voy a luchar contra el coronavirus haciendo mercado, porque no hay de otra. Ah, bueno, Claudia. Pues mira, es muy, muy interesante y de verdad que es muy enriquecedor para todas las personas que siguen el doblaje colombiano y que siguen a NK Producciones SAS. Sé que hay mucha gente del Perú, de Ecuador, de Chile que nos está siguiendo y eso para mí es un gran honor. Ujú. Sé que también hay gente en Miami, bueno, en los Estados Unidos, hay gente que nos sigue. mm, y esa es la idea de NK Producciones SAS en la casa, es Ujú. que nosotros tengamos un reconocimiento ante el mundo, que conozcan nuestras caras, que existimos y que hacemos nuestro trabajo a conciencia y con mucho amor, porque nosotros, yo creo que la mayoría de los actores, no solo de doblaje, sino actores en Mm. general, artistas en general, músicos, escritores, libretistas, todos trabajamos es con amor. O sea, Exacto, estas exacto. son profesiones que no lo hacemos porque nos tocó, sino Sí, porque amamos lo que hacemos. y hay una cosa que tú al principio me preguntabas, que qué era lo que no me gustaba del doblaje colombiano. No es que no me guste, es que me parece que es injusto que seamos tan invisibles, que ni Ujú. siquiera en nuestro propio país tengamos, por lo menos la gente sepa que se hace doblaje.
Entonces, eso es muy triste que seamos tan invisibles y que esa misma invisibilidad haga que el trabajo sea de alguna manera desagradecido, Sí, porque no tenemos el reconocimiento que nos merecemos. Este doblaje colombiano tiene una historia de 50 años. Por acá ha pasado mucha está gente que es maravillosa, que hace un trabajo muy bueno. desde Entonces, 1975 imagínate. está el doblaje colombiano. Podemos Pero nombrar está a 50, nuestros son como 30 compañeros, como 40 y algo. sí, podemos nombrar a compañeros nuestros que se fueron para el cielo hace poco, Mm, como ujú, Rodrigo Marulanda, que fue el primero que se despidió. ujú. José Manuel Cantor, José también una de Manuel. las voces maravillosas del Yo doblaje, creo, yo creo que para que haya otro José Manuel tiene que pasar mucho tiempo. mucho, es muy José difícil, Manuel nació y rompieron el molde. sí, José una- Manuel tenía una voz maravillosa, un actuaba talento, sí, espectacular. Voz como la de José Manuel no hay, no ¿no? hay. Y digamos, el sentir de él es que él era como un Exactamente. niño, él era un niño Interpretaba de una maravilla, sí, interpretaba de una manera impresionante. maravillosa. Todos los personajes de José Manuel, uno quedaba con el corazón arrugado Ujú, porque él los interpretaba sí, limpiamente, a impecablemente. Él era conciencia, muy bueno. sí, Él muy era muy bueno, responsable. Y Lucerito Gómez, que hace obvio. poquito se fue también, ella también se despidió, pero Lucero, así como decía un compañero, ella fue casi como la mamá de muchos de los que sí, empezamos después de ellos y ella que fue mi dictó maestra. muchos talleres, Ujú. nos incentivaba en su manera muy particular de decirnos las cosas en el estudio, pero aprendía uno. Sí, Y ella también tenía una voz maravillosa y una interpretación muy buena, pues ella era más actriz de televisión y, y era una cosa muy curiosa. Con Lucerito, todo el mundo la conocía por lo que hacía en televisión, más no por lo que hacía en ujú, doblaje. Y lo que ella ujú. dejó de legado de doblaje es increíble, es una cosa grandísima. Y Bueno, a eso me refiero yo, que es muy triste que en nuestro propio país no seamos profetas, seamos invisibles y la sí, gente no sepa lo que hacemos. por ejemplo, bueno, yo voy a preguntarte de pronto si puedes recordarnos la voz de Nesha, que es una serie que se grabó, la primera serie que grabó NK Ujú, Producciones SAS para una empresa china, que es ujú, nuestro mayor cliente, digamos, sí. y eso fue luchado porque se hizo un casting y yo no tenía nada que ver en la escogencia de las voces, la escogía el cliente y ustedes saben Ujú. que los chinos son supremamente estrictos en lo que ellos quieren, en lo que ellos creen que debe ser. Y la voz de Claudia fue la que escogieron para hacer Nesha. Cuéntanos de Nesha un poquito así cortico y de pronto si nos puedes regalar un pedacito de ese personaje sería súper. El problema con ese personaje es que no me acuerdo de ningún diálogo. ¿Qué decía ese chino berriando? Sí, fue una serie muy bonita. Fue una serie muy, muy chévere de hacer. Hay una dificultad, pues, pues hace parte del trabajo con las series que no son habladas en inglés, sino en otro idioma, y es que es mucho más complicado para uno, porque Ujú. uno está más acostumbrado el oído lo tiene más acostumbrado al inglés. Uno aprende inglés casi que a la brava, uno entiende mucho inglés, pero vaya, háblelo. Pero Sí, uno entiende mucho inglés exactamente. y eso le sirve a uno mucho. En Ujú. cambio, por ejemplo, con esta serie que era china, pues, ¿qué digo? Mandarín, mandarín. Exacto, mandarín era más Bueno, complicado claro. porque uno tenía que muchas veces adaptar guiones, adaptar diálogos a lo que uno pues leía que estaba traducido, pero le faltaba un montón. Entonces, por decir algo, decía Allá. allá está su enemigo. Y decía, y uno, fue mi chica, allá está su enemigo parado al pie del árbol, ¿sí lo ves ese? Eso le tocaba a uno llenar. Hay unas palabras que uno le da mucha risa porque, por ejemplo, hay una palabra que no recuerdo en este momento qué significa, pero yo oía mucho que decían changua. Y uno decía, ¿qué es eso? Claro, y a uno le da mucha Changua para risa. nosotros es un caldo con leche y papa. Sí, a uno le Y da mucha ahorita se risa, claro, ríe porque porque uno... Laura está aprendiendo mandarín. Ella ya lleva aprendiendo mandarín un tiempo, entonces ella sí debe entender. Laurita, ¿no sabes qué será ese changua?
De pronto, pues la pronunciación tal vez No me es deja tan buena. bloqueada porque sí, no, quizás sea con otro tipo de pronunciación porque no relaciono la palabra tal vez. Era algo así como un general, como algo Ah, así, porque entonces eso tal vez fue, era un nombre. sí, era como una cosa así, sí. Bueno, y entre esas curiosidades, Claudita, Ujú. como profesional de la voz, como profesional del doblaje, ¿tú nos puedes regalar algún truquito, algún tip para todos nuestros seguidores del doblaje y de NK Producciones SAS? Pues básicamente uno lo que les puede decir es varias cosas. Primero, que para trabajar hay que calentar la voz, hay que calentar. Yo lo que hago, que incluso yo misma me regaño, Claudia, ¿ya calentó? Sí, ya voy a calentar. Cuando voy a entrar a hacer el doblaje aquí en la casa, yo siempre lo que hago es empezar con la boca cerrada, hacer ir bajando y subiendo lo que más pueda Ujú. y tratando como de que la cara vibre, entonces hacer que todos los resonadores vibren y como que se destapen. Hacer ejercicios, así hablar todo el tiempo mientras uno está calentando para que hacer buena vocalización. Incluso yo tenía por aquí aquí está. Este es un truco también de un amigo que yo también lo hacía, de un compañero de trabajo que se llama Oscar Gómez, Ah, ok. que me pareció muy chistoso porque yo también lo venía haciendo, y es que uno va a un supermercado, compra una botella de vino, la descorcha, se toma el vino y después coge el corcho y hace esto. Para hoja de ja. Claro. Ajá. Para hoja de ja. Ese es un buen ejercicio para vocalizar. Ahora, la clave está en no hacer ejercicios de vocalización si uno se tomó toda la botella de vino de una. No, porque la vocalización se le va para el carajo. Sí, 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 eso es lógico. Hace poquito vi no sé, una publicación que hicieron en Instagram de una señora española ya muy mayor, y ella decía que este coronavirus lo que ha hecho con nosotros es mirar que todo va a cambiar y que debemos empezar a esculcar en todos los rincones de nuestras casas y empezar a acabar con todas las existencias que tengamos por ahí. Entonces que ella se tomó primero una de, bueno, digamos de aguardiente, otra de vino, otra de no sé qué, ya lo último ya no podía ni hablar. Entonces, no, eso no, No, eso no es bueno para la vocalización, no lo hagan, no, 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 no. no lo hagan, porque se arrastra mucho la S. Sí. Bueno, Claudia, realmente para nosotros fue un honor haberte tenido en este programa. Es el primer programa de NK Producciones SAS por estos medios, NK en casa. Esperamos que te hayas sentido cómoda con nosotros y que no vaya a ser la última vez. Que nos veamos por estos medios. Que Sí, nos que veamos nos más veamos por estos medios. abracemos, Dios quiera. Sí, que nos abracemos. Hace falta, hace falta. Sí, sí, sí. Pues, Claudia, Pues yo te agradezco mucho la invitación, yo te agradezco este espacio de divulgación porque sí me parece importante que se nos muestre de cara al mundo que en sí. Colombia se hace doblaje, muy buen doblaje, no solo las empresas que empezaron hace 40 y pico de años, sino que también empresas jóvenes como la tuya, que ha sido un sueño tuyo y que gracias a Dios ya está. Es chévere, es reconfortante que entre nosotros mismos nos mostremos y nos demos el valor que tenemos. Entonces yo te agradezco mucho, Nancita, que lo hagas, porque sí, es urgente porque eso también hace parte como de la autoestima de uno, como doblador, que uno sienta que sí hay el reconocimiento, y eso es muy loable de tu parte que lo hagas, me parece muy bonito y te agradezco mucho. No, y es que realmente, Claudita, la verdad, el actor vive del aplauso prácticamente. Exacto. Nosotros nos sentimos emocionados cuando estamos ante un público y nos aplauden. Ese es el pago que nosotros realmente recibimos como actores. Sí. Bueno. Sí, Claudia, sí, precisamente, ya para despedirnos, precisamente este espacio en el cual estamos colaborando pues de la manera más sencilla y con mucho cariño a la profesora Nancy, a la CEO de NK Producciones SAS,
precisamente para aportar ese granito de arena en esa visibilización Ujú, de lo que es el ujú. trabajo, de lo que es el doblaje colombiano como tal, y pues todo lo que va alrededor de esto. Eh, pero antes de irnos, yo sí quería Ujú. hacerte una pregunta, antes de Cuéntame. cerrar aquí el panel, el chuzo. Yo también ¿Hay tengo una algún pregunta. personaje, hay algún personaje de pronto ya sabemos que has hecho muchos, más de Ujú. 150, creo que hay por ahí un conteo, pero hay algún personaje que hayas querido hacer y que todavía no te haya tocado? ¿Algún personaje específico, especial, qué sé yo? A ver. mm, Se vale de cualquiera, ¿no? De cualquier tipo, muñequitos, personas reales, bueno, cualquiera. em, diría que a mí me gusta mucho, hay unas películas de un estudio japonés que se llama Estudios Gimli, que han hecho unas películas maravillosas que son dirigidas por un director japonés que se llama Hayao Miyazaki. Eh, yo soy fanática de esas películas, me gusta mucho, y siempre me imagino cómo hubieran sido esas películas con doblaje colombiano. Hablo particularmente en el caso del viaje de Chihiro. A mí esa película me parece bellísima, me encanta. Hay otra que también que me gusta mucho que se llama El increíble castillo vagabundo, que también me parece maravillosa y me fijo mucho en las voces. El viaje de Chihiro la doblaron hace muchos años en Argentina. Les quedó muy linda, pero tienen algunos errores. Yo dije, si alguna vez la volvieran a doblar, sería buenísimo que se doblara aquí en Colombia. Desafortunadamente ya la volvieron a doblar porque las están pasando por Netflix Así y es. Ah, tiene doblaje mexicano. yo Que ya iba a decir, ojalá llegue a NK. yo decía, una de las cosas fuera de chiste, yo decía, ojalá le llegaran a Nancy, que Nancy las hiciera todas. Yo le digo a Nancy, métame aunque sea de barrender a uno, lo que sea, pero yo las quiero estar ahí, porque me parecen maravillosas, esas películas son todas muy buenas. Y el doblaje mexicano que tiene ahorita es bueno, pero yo decía, que lo hubiéramos podido hacer mejor. Pero uy, pues, así es la vida, así es la vida. Lo que es para uno, lo que no, no. Eso es así de simple. Perfecto. Bueno, Ah, Claudia, yo te quería preguntar, Cuéntame. pues hablando de todas estas variedades que has tenido pues para elegir pues entre literatura, antropología, locución, Ujú. ¿por qué elegiste específicamente el doblaje? ¿Qué lo hace tan especial para ustedes como actores pues que estoy enfrente ya de tres personajes que les interesa mucho y yo me estoy empezando a interesar por ello? ¿Por qué te importó tanto ahondar pues como en el doblaje como tal? Pues yo siento que el doblaje es, haciendo un símil extraño, el doblaje es como los gatos son a las personas. Uno no escoge un gato, el gato lo escoge a uno. Y yo siento que a mí el doblaje me escogió. Porque yo lo que te digo al principio, lo que yo quería era trabajar en radio, ser disc jockey. Y terminé haciendo doblaje, ¿por qué? Porque allá tenía que llegar. Y pues obviamente el doblaje lo empuja a uno a encontrarse y a buscarse, encontrarse y buscarse, buscarse y encontrarse todo el tiempo. Entonces uno con el tricito de voz que uno empieza a hacer doblaje, a medida que uno va empezando a trabajar y a encontrarse y a buscarse y a buscarse y a encontrarse, uno se da cuenta que uno tiene más cosas por dar. Sin ujú. embargo, yo a estas alturas de la vida creo que todavía no lo he dado todo, que Exacto. probablemente todo lo que tengo acá no ha salido, porque uno muchas veces lo limitan. No es Sí, uno, sino que uno muchas veces también lo limitan. siempre cogen como Pero perfil. sí, lo ponen a uno, lo encasillan como Claudia Cote, haga negras. Y pues no está mal, pero sí podría uno buscarse y encontrarse y encontrarse y buscarse en Descubrir. otro tipo de cosas, en otras facetas. Eh, a mí me costó mucho trabajo y fue muchos años también para que me dieran la oportunidad de narrar, porque en Colombia se tiene la creencia
de que las narraciones solo las pueden hacer personas que tengan voz baja. Que si es una locutora tiene que ser una voz bien baja por allá salida desde el útero. Y no necesariamente, no necesariamente. Y pues yo he hecho cosas de narración no tanto como quisiera, pero sí con mi voz y han gustado. Sí. Entonces es más también una cuestión de que, bueno, yo sí, el doblaje me escogió, también darse a uno la oportunidad de explorarse y de mostrar otras cosas que para lo que directores o personas encargadas de asignar el trabajo no se dan cuenta o no tienen la visión de que uno pueda dar. Entonces también es cuestión de irse uno mostrando. Muchas gracias, Claudia, por esa entrevista tan bonita que nos No, permitiste hacerte. que no fue más. Esperemos que nos podamos encontrar nuevamente por estos medios y de pronto hablar de otros temas que también te puedan interesar. Vale. Pues a nuestros seguidores, a las personas que nos quieren y también a las que no nos quieren, pues un abrazo grande. Estamos iniciando este proyecto, esperamos que se sigan enamorando del doblaje colombiano, esperamos que sigan conociendo más y más voces, más personas o más imágenes de esas voces que ustedes ven o que mejor que ustedes escuchan en los diferentes doblajes de dibujos animados, de novelas que vienen de otros países. Nosotros hemos doblado acá hasta novelas griegas, turcas, francesas, películas francesas, chinas, japonesas. O sea, acá se ha hecho muy buen doblaje. Entonces los esperamos en el próximo capítulo de NK en Casa. Esperamos que estos encuentros sean más frecuentes y van a sorprenderse porque van a conocer mucha gente interesante, gente bonita. Nosotros los actores somos gente relajada, gente que amamos lo que hacemos y no, nada, acá los esperamos. Ustedes tienen algo que decirle a nuestros seguidores. Claudia, un beso, un abrazo, Dios te bendiga, muchas gracias. Besitos y abrazos virtuales. Cuídense mucho. Gracias, lo mismo. Gracias, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Es que perdón, que no fue más. Nos vemos en una próxima ocasión y envíanos un saludito ahí para NK, por favor. Ajá. Y para los seguidores. Para los seguidores, quédense en casa, no salgan sin tapabocas. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación, porque es importante resaltar y destacar de muchas maneras. Esta es una pequeñita, pero pues de muchas maneras todo el trabajo que hay detrás de todas las producciones y especialmente pues ustedes que son quienes nos dan luz y nos dan la manera de identificar nuestros personajes favoritos, que es lo que hablábamos en una parte de la entrevista. Entonces, es genial que hubieras estado y accedido a acompañarnos hoy en NK en Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Bye. Bye. Besitos.